Bien, amigos, la operación Calamar es una operación de gran calado, como ya sabe todo el mundo, y en las redes han caído PRMistas. Algunos dicen, pero ¿por qué no los acaban de someter? Resulta que hay diputados y si se incluye un legislador en el expediente, inmediatamente eso va a paralizar muchas cosas porque entonces los diputados tienen jurisdicción privilegiada, tendría que ir a la Suprema Corte de Justicia. Lo que pasó en el caso de Brecht, que toda la primera parte del caso se conoció justamente en la Suprema Corte porque había diputados señalados. Sí, el primer precedente que se tomó en cuenta con el caso de la Odebrecht fue, el anterior fue el de Félix Bautista ante la justicia, que por ser senador, entonces arrastró a los demás imputados al alto tribunal. Sin embargo, para el caso Odebrecht, que comenzó así, entonces se decidió desglosarlo y los imputados que eran senadores, que eran Diputados. legisladores, fueron a la Suprema Corte, pero el resto fue a la justicia ordinaria. Y ese es el presidente válido hoy día y es lo que habría que hacer en este caso. De todas maneras, el Ministerio Público trata con cuidado para que esté todo eso claro y no se vaya a meter a todo el mundo en un mismo cambumbo, lo cual complicaría las cosas. Sí, en este sentido, el motivo por el cual se está mencionando legisladores es por los sobornos que se pagaban al Ministerio de Hacienda en la parte de la trama que el Ministerio Público señala como los cobros ilegales a las bancas, los cobros de sobornos a las bancas de apuesta. Y ahí Mimilo Jiménez, que es el delator por excelencia de este entramado, informó de varios empresarios, empresas de loterías que pagaban millones de pesos mensuales a ese entramado del Ministerio de Hacienda en sobornos. Así es. Por ejemplo, a Mimilo Jiménez le preguntaron, eso está en el expediente, si recuerda las bancas de apuestas que pagaban soborno a la estructura de Calamar. Y entonces él respondió sí, pero no lo recuerdo todo. El listado está y se le ha entregado a ustedes, es decir, a los fiscales. Es decir, lo hace constar ahí mismo en ese interrogatorio. Entonces dice, recuerdo solo algunos, como Loteca, que pagaba 5 millones de pesos mensuales y llegó a pagar hasta 8 millones. Y Loto Real, dijo él. Dice, esos eran grandísimos, pero solo pagaban 900,000 pesos mensuales. Solo pagaban. Dijo que un banquero que se llama Orlando Martínez, nada que ver con el periodista Mártir, y dice él que esos detalles los tiene Fernando Crisóstomo, ese es del PRM. Entonces, ha involucrado también otro diputado del PRM, que es Sergio Moya, mejor conocido por el apodo de Gori. Entonces, este señor primero estaba guardando silencio, ya no podía aguantar más sin que dijera algo, ¿verdad? Y entonces dio una declaración muy interesante porque dice que él que si le demuestran que ha recibido dinero de manera irregular, va a renunciar a su curul. Bueno, Entonces, pero mira, vamos a escucharlo para que la gente vea cómo ocurrió esto sí. esta semana en la Cámara de Diputados. Escuchemos al diputado Gori. Finalmente, informo para tranquilidad de mi colega, diputados y diputadas, que si yo he recibido de manera irregular, que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado. Esta misma semana. Bueno, Gorimoya sabe que para llevarlo a la justicia se necesita que sus colegas aprueben que se le juzgue. Así que él no renuncia y él espera librarse de la justicia.
pero no creo que se lo permitan. Muchos miembros de la Cámara son colegas de Gori 2 veces porque son diputados y son riferos. Es decir, que él sabe que él está en la Cámara de Diputados en una zona de confort. Blindado, blindado. Y bueno, eso se nota también en las declaraciones de algunos de sus compañeros. Por ejemplo, el diputado y vocero del PRM, Julito Fulcar, y también Dionisio Restituyo, calificaron como responsables las declaraciones de Sergio Moya. Vamos a escuchar. Nosotros creemos en lo que él está planteando, lo que él ha dicho, porque hasta que no haya una prueba en contrario, la ley le garantiza la presunción de inocencia. Yo creo que hay que empezar de nuevo a poner algunos requisitos éticos y morales, algunos requisitos de transparencia, de vinculación con actos ilícitos, que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo lo conoce, que los periódicos están ahí, que de acusaciones, y aún así los partidos llevan candidatos con este tipo de conducta. Esta misma semana. Calificar de responsable a un individuo, dice, si me prueban que yo cogí, entonces yo renuncio. Tú sabes que hay un precedente, el de Victoria Yep, el senador Aristide Victoria Yep, que fue acusado de hacer contratos con el Estado como suplidor, siendo legislador, y lo negó diciendo, y sus palabras fueron estas: si alguna de mis empresas han sido adjudicadas luego de yo ser senador, mañana pongo mi renuncia al honorable Senado de la República. Se lo probaron y hasta el día de hoy sigue siendo senador. Así mismo, le sacaron, entonces, hubo varios programas de investigación, sobre todo Nuria, que le sacaron todos los contratos y demás, y eso lo confirmó además compras y contrataciones. Exactamente. Entonces, otro dirigente del PRM mencionado en el caso Calamar es el director de la Unidad Ejecutora de Titulación de Terrenos, que es Mérido Torres. Y ese ya no es en la parte de los juegos de azar, sino en los fraudes que se hicieron para pagar terrenos incautados por el Estado desde hace décadas y muchas. Por ejemplo, en el caso de los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas. Les recordamos a todos los amigos que nos están viendo, por si acaso no están muy familiarizados con lo que se ha publicado sobre el expediente, que encontraron una manera de captar dinero para la campaña electoral pasada. Y fue que terrenos que el Estado había confiscado así de antaño, que nunca los había pagado, se pusieron a buscar descendientes de los que eran dueños. Y entonces ubicaron algunas personas, algunos no lo son, no son ni cata de los que eran dueños, pero hay otros que sí. Entonces, si habían confiscado un terreno que valga, digamos, 50 millones de pesos, le decía, mira, te voy a conseguir 5 millones de pesos. Fírmame aquí. Que te voy, no, 5 no, yo te lo voy a pagar, pero no 50 millones, yo te voy a pagar 200 y de eso tú me vas a dar a mí el 60%. Sí. Pero con dinero del Estado. Sí, ese era el esquema. Ese era el esquema y según el Ministerio Público los obligaban a firmarles documentos para ellos asegurarse de que después les retornaran ese dinero. Exactamente. Porque ellos le entregaban esos montos sobrevalorados, pero a la enésima potencia, pero era para que los herederos se quedaran con el monto, digamos, justo, el que valía el justiprecio, como le dicen, del valor de la tierra, y todo lo demás se lo devolvieran a la trama. Entonces, el hoy director de la Unidad Ejecutora de Titulación de Terrenos dice que en el 2019, él como abogado, representó a una familia heredera de esos terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas, y dice él que obtuvo ganancia de causa y que cobró la mitad de su cuota litis, un 15%, y le falta otro 15%. Muchas personas que no saben esto tienen terrenos que reclamar y no lo hacen porque dicen, yo no puedo pagar un abogado, pero el abogado se le paga con cuota litis de lo que produzca su trabajo
Si hay una sentencia de ganancia de causa, al abogado le toca 30%, a veces el 25%, no sé si es una cuota fija, pero creo que sí que varía algo. En este caso, él dice que era el 30% y que le han pagado el 15%. Entonces, le preguntaron que por qué él no estuvo en el último acto de titulación de tierra con el presidente Abinader y dijo que tenía gripe. Entonces, a su explicación de eso, que tenía gripe y que él no tiene que renunciar porque él ni nada, la doctora Milagros Ortiz Bosch le hizo esta recomendación. Por los años, por la cana, yo hubiera recomendado que, conociendo la actitud que tarde o temprano toma esta casa presidencial, yo hubiera pedido la licencia. Creo que me acostumbro a decir lo que siento y lo que creo que es válido. Pero yo creo que lo recomendable era liberar a una institución en la que tú crees de toda contaminación que no sea la transparencia total. Esta misma semana. Y bueno, esta semana han seguido las reacciones del PLD. En este caso, el secretario jurídico de ese partido, José Dantes, dijo que él tiene información de que testigos o delatores de los que están colaborando con el Ministerio Público, en este caso, fueron obligados y presionados a firmar una declaración hecha por el Ministerio Público. Vamos a escuchar cómo él lo dijo. Me lo han expresado y me voy a reservar quiénes son esas personas. No, usted tiene que decir ahí tal cosa. Pero es que eso no fue lo que pasó. Ah, bueno, pues usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Esa es la actitud que tiene ese Ministerio Público investigador. Esta misma semana. La pregunta es, ¿y por qué esos delatores premiados se lo cuentan a él y no lo denuncian en audiencia? Conviene que le hable claro, porque lo que denuncia es absolutamente grave. Y por grave es imposible sustentarlo con un dicen por ahí. ¿Se puede pretender que una denuncia sin sustento llegue a tener el valor de alguna prueba de inocencia? Entonces, qué perla la del secretario jurídico del PLD, que él tiene información de que a los que han confesado los obligaron. Oiga, con la elocuencia que habla este señor Mimilo Jiménez, él lo dice todo. Y no se le oye gritando, ni se oye que le estén dando ningún rebencazo, ¿verdad que no? Él negoció en una ley muy buena que se aprobó en el gobierno del PLD. Fue que se aprobó que el Ministerio Público pueda negociar reducción de penas con inculpados que estén dispuestos a decirlo todo y a implicar a los demás, a sus cómplices. Entonces, pero por otro lado, fíjense en una cosa. Los argumentos, tanto del PLD como de sus aliados, es que en ningún momento pueda ser la justicia la que vea eso. Dice Miguel Vargas, presidente de lo que queda del PRD, que el gobierno del PRM es intolerante. Escuchemos. Evidentemente que el gobierno ha tenido acciones, y no me voy a referir a partidos políticos, que demuestran intolerancia en materia del escenario político nacional. Demuestra intolerancia, y esa es una de las cosas que nosotros debemos tratar de corregir como país. Esta misma semana. Él se está refiriendo al caso de corrupción que se está ventilando ahora, ¿verdad? Al calamar. Que no es el gobierno, es la justicia, es el Ministerio Público. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él señala de que el gobierno muestra intolerancia en el escenario político nacional. Es decir, que debe ser tolerante con la corrupción. Sí, debería ser tolerante, pero están juzgando, o mejor dicho, instruyendo el caso para un juicio por una corrupción, una mega corrupción.
Pero eso es parte de la vieja política. Ese tipo de argumentos son parte de la vieja política. Y a propósito de eso, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a ver esa propuesta de cumbre de la vicepresidenta, de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño y algunas denuncias. Esta misma semana.